Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación que tenemos semanalmente para poner sobre la mesa aquí, sobre el espacio de conversación, qué está pasando en el área metropolitana del Valle de Aburrá, qué pasa en nuestros 10 municipios del Valle de Aburrá y cómo estamos haciendo cada uno desde nuestro lugar todo lo posible para tener unos territorios integrados. Hoy, como ha sido el impulso de toda la semana, vamos a conversar sobre ese legado que nos deja el Papa, la visita del Papa, el mensaje que nos deja y con qué mensaje nos quedamos cada uno de nosotros. Yo los voy a invitar a que ustedes me llamen al 268-6033, al 268-6033 y nos cuenten qué mensaje les quedó. La mayoría de nosotros aquí en Telemedellín quedamos levitando, quedamos en un estado distinto porque esa visita generalmente impacta y a nosotros nos impactó fuertemente y queremos conversarlo con expertos, por supuesto, qué significa, qué es en este momento histórico para esta región, para este país, para América Latina, que estos mensajes, cómo los podemos conectar con lo que está pasando, con los distintos acuerdos que en el mundo se han firmado y que cada vez son más vigentes y por supuesto, cuál es la conexión con el área metropolitana del Valle de Aburrá. También vamos a conversar con ustedes en redes sociales. Paola, buenas noches y cómo podemos conversar con todos nuestros invitados. Buenas noches, Liliana, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, de verdad muy contentos de tener este espacio para que sigamos dialogando, esta vez en torno a tantos mensajes tan positivos que nos ha dejado el Papa Francisco y para ello tenemos el numeral La Casa Común, para que nos escriban en Twitter a las cuentas de @areametropol y @telemedellín. Como siempre estamos también en Facebook con nuestra página @diálogos metropolitanos, con Facebook Live para que allí estemos interactuando. Recuerden que durante esta semana les hemos tenido una pregunta y es precisamente que nos cuenten qué les ha dejado esta visita del Papa Francisco, cuál es ese mensaje y que nos lo cuenten para nosotros compartirlo con todos los televidentes también por este medio. Perfecto, vamos entonces a tener esa conversación. Por momentos estaremos conversando con el director del área metropolitana, con el doctor Eugenio Prieto, vía telefónica, porque viene de Bogotá, no alcanzó a que el vuelo saliera a la hora que era, entonces vamos a estar conversando con él por teléfono y le doy la bienvenida a los invitados, doctora María del Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liliana, a ti por la invitación, pues muy privilegiada de estar en este programa, realmente el que estaba programado era el doctor Eugenio Prieto, nuestro director. Contémosle la verdad, y usted viene a ayudarnos. Pero la vida nos puso aquí hoy y muy contenta y de verdad porque ha sido muy, muy hermosa la visita del Papa y todo el estudio de la encíclica Laudato Si', entonces muy agradecida con la vida de estar hoy con ustedes en el programa. Muchas gracias. Está con nosotros la profesora María Alejandra González Pérez, profesora titular de la Universidad de AFIT, y repite programa para que profundicemos también en esa conexión de Laudato Si con la vida cotidiana. No, muchísimas gracias, Liliana, por esta invitación, por habernos invitado por segunda vez, que me siento absolutamente privilegiada. Entonces, muchas gracias y comparto la misma emoción con María del Pilar de la visita del Papa. Importante esa visita, María Alejandra. Muy importante, absolutamente, y es un tema del que yo creo que muchos hemos hablado, es una conexión con el Papa, principalmente quizás darle valor a la práctica, darle valor a lo que el Papa llamó callejear, que utilizó esa palabra de las acciones, de dar ejemplo, de dar testimonio, que es lo que hablábamos, el énfasis que hablábamos la semana pasada en esos límites con responsabilidad. Entonces, muchas gracias. Bueno, qué rico. Y le doy la bienvenida a Eduardo Teortúa Barrero, gerente de sostenibilidad de Deloitte. Bienvenido. Liliana, muchas gracias y pues como lo dicen mis compañeras de panel, pues también muy contento y muy motivado de compartir hoy estas experiencias y cómo esta visita del Papa definitivamente pues está marcando una hoja de ruta en cuanto a esa importancia que definitivamente tiene el desarrollo sostenible
y el cuidado del medio ambiente. Entonces creo que hay unos mensajes muy positivos que vale la pena recalcar a lo largo del programa. Bueno, es muy especial y seguramente los televidentes lo están pensando viendo las hojas de vida de ustedes mientras los saludo, que profesionales de tanta formación en lugares tan importantes en la administración pública y también en las universidades y en la administración privada estén tocados y conmovidos por el mensaje del Papa, porque diría uno, esto es para, tendría que tener aquí representantes de comunidades religiosas, de grupos de oración o de otros grupos, y tengo 3 profesionales que se manifiestan motivados y conmovidos porque le ven trascendencia. Eso también nos cambia. Estamos en otro momento histórico en donde los mensajes de los grandes líderes del mundo nos están importando porque están marcando, Eduardo, nuestra realidad, pues porque nos están tocando. Sí, yo diría que a mí personalmente una de las cosas que la visita del Papa me reafirma es que la agenda global en pro del desarrollo sostenible y del medio ambiente está más viva que nunca. María Alejandra lo hablaba en la emisión anterior, donde ustedes comenzaron a hablar de este tema, esa importancia que tuvo el año 2015, donde se presentó el Laudato Si, donde se presentaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, y yo creo que ese mensaje tan importante que el Papa nos está dando reafirma que todo eso que se definió en el 2015 sigue siendo vigente y que lo va a hacer por muchísimos años más. Entonces creo Son unas directrices mundiales, pues como sí, que nos ponen a la alerta, nos toman la foto del 2015 y nos dicen así estamos, y que debemos coger para allá. Y que un líder de la trascendencia del Papa Francisco nos reafirme que cuidar la naturaleza, que vivir en pro del desarrollo sostenible es importante, de verdad que nos motiva como profesionales a entender que este es el camino y que tenemos que seguir trabajando para promover este tipo de estilos de vida y estilo empresarial cada vez más. María Alejandra, es que además es decirlo desde otro lugar, o sea, una cosa es decirlo desde lo científico, desde los grupos políticos, de los grupos, los gobiernos, los elegidos, los 8 gobiernos que mueven el mundo, es decirlo desde la espiritualidad y desde un lugar, desde el compromiso con el corazón y como seres humanos. Mira, y tú dijiste algo muy, muy fundamental, o sea, hablarlo desde otro lugar, pero ese lugar en donde donde se conecta la ciencia, donde se conecta la naturaleza y donde se incluye a la espiritualidad como algo que hace parte de lo que nosotros somos y lo que se refleja. Entonces es un discurso muy incluyente, es un discurso en donde el Papa pide no tomar las cosas literales, pide un acercamiento a la ciencia, pide escuchar las evidencias, pide observar. Y en el capítulo 3 del Laudato Si, yo creo que los invito muy cercano, como en el 3er párrafo, él habla de los límites, que cada era nos vamos acercando a tener unos límites, me estaba contradiciendo. En cada era que estamos pasando nos alejamos de esa conciencia de cuáles son los límites de la era. Entonces es muy importante la invitación que nos hace y ratificó mucho en la observación, en callejear, en estar en contacto con los demás, con la naturaleza. Bueno, y ahí para el área metropolitana esto es un espaldarazo grandísimo, porque es que la gestión del área metropolitana está fundamentada en esos principios básicos, María del Pilar. Sí, precisamente es la conciencia de sí, o sea, de ser como en el planeta, pero también ser en todos, y precisamente la gestión del área metropolitana lo que busca es esa conciencia del todo como región metropolitana, reconocer esos activos ambientales, protegerlos, cuidarlos, y una misión muy fundamental de una autoridad ambiental que es la protección del recurso natural como tal, la defensa del medio ambiente. Entonces ahí nos conectamos pues muy profundamente con el mensaje y sobre todo ese resignificarse, como él bien lo decía, y ese adentrarse en la realidad, no quedarse desde el escritorio mirando, sino salir y buscar las problemáticas. Callejear, como se dice, es bien importante porque eso ayuda a revitalizar también mucho el sentido y el compromiso que tenemos que tener. Tenemos una primera llamada, Beatriz Elena nos llama desde el centro. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias al Señor. Bueno, ¿qué te quedó de la visita del Papa Francisco? Pues de ese santico tan hermoso, de ese santico tan hermoso, le digo la realidad. Nos dejó muy buenos mensajes a todos los colombianos. Sí. Ojalá nosotros, los colombianos, sí le colaboremos al Santo Padre, es que es prácticamente respondiéndole a Dios. Y si todos nos ponemos pilas, este país va a ser una maravilla. ¿Y cuál te quedó sonando más a vos? ¿Cuál te quedó sonando como el que va a liderar Beatriz?
le digo realmente la paz, pero que sea una verdadera paz salida del corazón. Y también lo del medio ambiente, pues mire, él hablando del medio ambiente y mire lo que está pasando en la Florida, que esas son cosas que uno mismo se ha buscado en la vida, porque eso no son cosas de Dios, sino de los mismos humanos que no cuidamos la naturaleza. Bueno, ahí hay un compromiso grande que usted nos pone. Gracias, Beatriz. Que esté muy bien. Ahí hay un llamado de atención, o sea, es tan importante el tema de la biodiversidad, de cuidar nuestros recursos, que él en Cartagena nos habla de la casa común. Y tenemos aquí unos apartes de lo que nos dijo. Recoger de todo lo que nos dijo en el país es volver a poner todas las horas de transmisión que hicimos. Sin embargo, tratamos de escoger algunos apartes que tienen conexión con esta gestión del área metropolitana. La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y de cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se lo considera más que números de una u otra estadística. No podemos negar que hay personas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la comunidad. Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algunos lucran despreciando las leyes morales y civiles. Este mal atenta directamente contra la dignidad de la persona humana y va rompiendo progresivamente la imagen que el Creador ha plasmado en nosotros. Condeno con firmeza esta lacra que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. No se puede jugar con la vida de nuestro hermano ni manipular su dignidad. Hago un llamado para que se busquen los modos para terminar con el narcotráfico, que lo único que hace es sembrar muerte por doquier, truncando tantas esperanzas y destruyendo tantas familias. La casa común, cómo la cuidamos, cómo combatimos de frente el tema del narcotráfico, y él lo conecta todo el tiempo con los jóvenes y las alternativas que tienen los jóvenes y cómo estamos permitiendo que se queden con solamente un panorama. Eso es clave. ¿Qué mensaje les quedó a ustedes? ¿Cuáles les tocó a ustedes, María del Pilar? Bueno, a mí me llegó mucho el resignificarse, ¿cierto? Uno siempre tiene que estar revisándose, evaluándose, o sea, como ser humano, como profesional, como madre de familia, como hijo. Entonces, ese resignificarse es precisamente, digamos, al nivel institucional también, o sea, cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos estamos acercando a las problemáticas. Como decíamos ahora, no quedarse desde la barrera, sino buscar también ir al campo, meterse más con, adentrarse en los problemas es fundamental, entonces vincularnos mucho con el otro. Y él hacía un llamado también al pensamiento sistémico, a entender lo que es la casa común, y nosotros a veces vemos la naturaleza como que estuviera por allá y nosotros no nos sentimos muchas veces parte integral de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo hacer para llevar el mensaje, para que entendamos que hay una corresponsabilidad también en el manejo de los recursos naturales, que no es solamente un tema que deben de trabajar por ley las instituciones públicas, en este caso autoridades ambientales, sino que como ciudadanos, habitantes de este planeta, tenemos que hacer ese entendimiento de que la casa es común, de que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena en el manejo del agua, en el manejo del aire, en cómo manejamos los residuos, la flora, la fauna. Entonces, si no lo resignifico yo como ser humano,
no lo van a resignificar los otros. Entonces, ese dar el primer paso que él nos invitó y que es el mensaje de su visita, es como yo, como ciudadana, como ahora que estoy ocupando un rol, pero posiblemente luego no sea así, desde mi docencia, desde mi hogar, cómo yo puedo dar el primer paso para que efectivamente se propicie el cambio y que demos entonces ese pensamiento sistémico de que estamos todos conectados y de que lo que yo haga aquí como individuo va a repercutir realmente, no solamente en el planeta, sino en el universo, y eso nos lleva a tener un pensamiento en red. Y ese pensamiento sistémico que nos proponía en muchas de todas sus intervenciones es conectarnos también con nuestra historia, es saber de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestro origen, y aceptar que así fueron y que esos son, y estar tranquilos en el hoy y no estar renegando del atrás, porque entonces eso nos hace perder mucho tiempo y mucha conexión amorosa y nos dificulta mucho el de aceptar al otro como ese. Ahí ese es un llamado bien interesante como sociedad, que nos pone a respetar nuestro origen, a valorarlo y a honrarlo, a agradecerlo como tal. María Alejandra, para vos, ¿qué fue lo que más te conmovió? Bueno, habían muchas cosas Ajá. y de hecho, María del Pilar, me hiciste recordar el eslogan, o sea, el dar el primer paso, eso me pareció Sí, fundamental, muy pero hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Primero, cuando hablo con mis amigos y mis colegas que no son pertenecientes a ninguna religión, que son declarados ateos, ellos, el seguimiento que le hicieron y la lectura decían, pero como un papa no invitó en ningún momento a ir a misa, no invitó a nadie a confesarse, no invitó a nadie a pagar diezmos, no es un discurso que era Tradicional eclesial. de regaño para el ciudadano, por el contrario era a fomentar, a dar una retroalimentación positiva de quien se estaba comportando bien, un mensaje de cómo volver a recordar invitaciones a vivir del ejemplo, incluso en el Evangelio y en la homilía de acá de Medellín era no tomar las cosas literales, ni siquiera las cosas de la Biblia, Claro, y decir que Jesús fue un rebelde. Y, por ejemplo, ahorita que les estaba comentando detrás de cámaras el mensaje de Villavicencio tan espectacular de las mujeres, que es un tema que a la iglesia se le ha criticado tanto, entonces él decía el valor, la importancia de tener hombres delicados, y lo decía en esas palabras, la importancia del lugar de las mujeres, la importancia de las mujeres cabeza de familia, un tema muy, muy, muy grande, un tema en el que Colombia tenemos una realidad y tenemos mujeres maravillosas que son madres y son solas y tener ese apoyo sin ningún juzgamiento, sino una parte de entender, precisamente de reconocer lo que Lili, justo lo que estabas diciendo tú en estos momentos, de reconocer quiénes somos y seguir para adelante con valentía, con coraje y avanzar y entender estos como procesos naturales, pero una construcción colectiva. Eduardo. Pues mira, yo le hice mucho seguimiento al mensaje ambiental del Papa, que nos decía en términos ambientales. Ajá. Y puntualmente me llamó mucho la atención el mensaje que dio en Villavicencio también en el Meta, cuando nos dijo, valoremos o valoren el país que tienen, son el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces yo creo que el Papa, que un líder de esa naturaleza o de esa importancia, nos esté señalando lo que debería ser obvio para todos. Creo que muchas veces nos han dicho, somos un país lleno de riquezas naturales, somos un país muy biodiverso, pero que te lo diga el jerarca máximo de la Iglesia Católica y que te reafirme que cuidar esa riqueza y esa biodiversidad es fundamental, pues creo que nos debe llevar a una reflexión muy profunda de entender una cosa, y es que los ojos del mundo están esperando que Colombia juegue un rol fundamental en cuidar esa biodiversidad, en mantener esa biodiversidad. No es gratuito que, por ejemplo, hoy tengamos programas como Visión Amazonía 2020, que lo que busca es que al 2020 la tasa de deforestación neta sea positiva en una zona tan importante y tan estratégica para el mundo. Entonces nos están dando un mensaje, no solamente el Papa, sino la comunidad mundial nos está diciendo, ojo Colombia, porque usted tiene que cuidar esa riqueza. Es un compromiso. Y cada vez es más importante que cuide esa riqueza, y tenemos los ojos del mundo encima esperando que seamos un país que valore toda esa riqueza que tiene. Claro, y eso nos pone, María del Pilar, en acciones concretas, en los programas, para que los televidentes vayan entendiendo, pues, Diálogo Metropolitanos, porque siguió hablando de lo del Papa. Pues lo seguimos haciendo porque además
los programas que viene realizando el área metropolitana encajan en ese propósito común de reinventarse, también de cuidar y de dar ejemplo en el área metropolitana, por lo menos en los 10 municipios, garantizar que esa biodiversidad, que esos recursos sean conscientemente utilizados. Sí, exactamente. Nosotros, pues obviamente el tema de seguir profundizando en la visita del Papa, pues lo vamos a tener que hacer por mucho rato porque las tareas que nos quedan, los compromisos, digamos, de vida que representó pues su llegada y que ya se quedó con nosotros en el corazón, como bien se ha dicho, es bien importante. Entonces ya a nivel institucional, nosotros reflexionar también cómo estamos haciendo ese cuidado de la casa común, cómo estamos valorando los activos ambientales que tenemos, pero cómo podemos potenciar esos activos ambientales a través, por ejemplo, del Sistema Regional de Áreas Protegidas, del SILAP que tiene algunos municipios, de nuestro Plan Quebradas que busca la integralidad y el rescate de estos cuerpos de agua que están alimentando el río Medellín-Aburrá, toda la gestión integral de residuos, que él lo trae de una forma maravillosa en su encíclica, en lo que es la economía circular. Entonces, como bien lo decía Eduardo, que vamos en ese camino, que nuestros emprendedores están precisamente con el residuo haciendo sus proyectos de vida y sus ideas de negocio. Entonces eso lo estamos fomentando a la luz precisamente y fortalecido con la encíclica y con todo el mensaje del Papa. Entonces es eso, es como nosotros desde ese mensaje de vida, como bien lo decías tú, Lili, ahorita, desde esa posibilidad que nos da un líder espiritual, de que nos conectemos con esa casa común, de que nos pongamos en el zapato del otro. Entonces un programa, por ejemplo, como Banco 2, sí, que lo traemos y que es hijo de Cornare, el Banco 2 Metropolitano y demás bosques, pero que valorar esa familia campesina que tenemos en nuestra región y que tampoco la habíamos identificado, caracterizado. Entonces son muchas de las acciones que nosotros podemos seguir fortaleciendo, potenciando, pero que también hay muchas cosas que no estamos haciendo tan bien y que es necesario seguir cualificando y fortaleciendo. Paola, en los balances en redes sociales pues encontramos del alcalde y también hay una información en donde las personas pueden encontrar todo lo que sucedió con la visita del Papa. Así es, Liliana, pues sabemos que además del positivo mensaje que dejó el Papa para todos, dejó unos impactos bien importantes para la ciudad y el alcalde Federico Gutiérrez los hizo saber en una rueda de prensa que hace poco, pues el lunes precisamente, dio a conocer con toda esa información donde nos hablaba de ese balance. Aquí tenemos pues una pequeña parte de esa rueda de prensa del alcalde. No puedo decir que todo fue impecable. El comportamiento de la gente, toda la logística, el apoyo con la policía, el apoyo con el ejército, el apoyo con movilidad, pero sobre todo la ciudad estaba preparada para recibir al Papa, que era lo más importante. Estos fueron meses de preparación, como lo dice Monseñor también, y era prepararnos para un encuentro de fe. Toda la visita tiene momentos muy especiales, yo creo que cada momento tiene su particularidad y todas las horas que estuvo el Papa en la ciudad, pues nunca lo vamos a olvidar, cada segundo cuenta. Pero a mí sí hay algo que me impresionó mucho y hoy yo lo escuché en diferentes medios de comunicación y era un balance que hacían las personas de Vaticano y los periodistas que también acompañan al Papa en sus recorridos internacionales y decían que Colombia era un país que quería escuchar al Papa. Y el símbolo de eso es lo que pasó. No solo era el número de personas que llegan a un escenario, porque esto no era un concierto, esto no era un evento, esto era un encuentro de fe. Estamos hablando de más de 1.296.000 personas en la misa campal, pero estamos hablando de entre 800.000 y 1 millón de personas en los recorridos en el Papamóvil y en los recorridos que iba en cápsula cerrada, como lo llama el Vaticano cuando iban los vehículos, y que todo salió también a la perfección. La gente. Pues ahí paramos, Paola, y ¿dónde lo pueden ver? Sí, la idea es que puedan buscar en la página de Facebook del señor alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga, y ahí pues tienen la oportunidad, hoy la tecnología nos da ese espacio para que a través de esa transmisión que él nos hizo de Facebook Live, la revivamos todas las veces que queramos y veamos la rueda de prensa completa. Muy bien, y tenemos en la línea telefónica desde cualquier calle, bajando del aeropuerto, al doctor Eugenio Prieto. Hola, buenas noches. Liliana, buenas noches, un saludo muy cordial para ti, a María Alejandra, a María El Pilar y a Eduardo, y un saludo para todas y todos los televidentes. Bueno,
las cuestiones de los aeropuertos. No alcancé a llegar, que tenía tantos deseos de estar en este programa tan bonito, pero aquí estamos, así sea vía telefónica, dando un saludo y participando de esta posición frente a los mensajes que nos dejó el Papa Francisco con su visita a Colombia y muy especialmente este momento tan valioso que vivimos quienes estuvimos en el aeropuerto La Herrera en la Eucaristía papal. Aquí hemos identificado a cada uno de nosotros y a los televidentes qué mensaje le quedó sonando, casi que se convierte en un compromiso personal. ¿Qué le quedó a usted? ¿Cuál fue el mensaje más importante para usted? Varios temas, sin duda alguna que nos ratifica que la ruta que estamos siguiendo en el área metropolitana, donde incluimos en el plan de gestión a Laudato Si, que es la encíclica, es la ruta correcta, es la ruta adecuada, es la ruta de preocuparnos por la casa común, pero desde el propio relacionamiento, desde la integración de los diferentes actores del territorio, de pensar en la sostenibilidad, protegiendo, cuidando, no simplemente sometiendo la naturaleza. Y obviamente a mí particularmente me impactó mucho los mensajes sobre el perdón, sobre la solidaridad, sobre la reconciliación, sobre la esperanza. Yo creo que nos transformó en esa visita el Papa, ojalá para mucho tiempo, en la posibilidad de que no perdamos la alegría y que no perdamos la esperanza, pero que fundamentalmente sigamos luchando por el encuentro, por esa cultura del encuentro en el territorio, no solamente nuestro, sino también en todo el país. Eso fue lo que a mí particularmente me dejó, y como lo dije en algunos espacios también a mi propia familia, yo creo que me dejó renovado en la esperanza. Y en los que hemos sido callejeros casi que nos dio el permiso completo. Sigan callejeando, que además es lo que hay que hacer. Pues nos pone a callejear más, porque además es un asunto que lo llevamos en la piel, pues lo digo por ustedes, lo digo por mí, porque nos estamos aquí, y es que nos hemos movido en los territorios tú a tú para poder entender la realidad del otro. Sí, yo creo que sí, el tema del respeto al otro, el tema de cómo podemos garantizar que la casa es realmente desde el origen la casa común para que podamos convivir todos, y cuando se habla de todos desde esa ecología franciscana tan bella que resaltamos incluso creo en el otro programa con María Alejandra, el tema de la ecología integral, que no solamente habla de la ecología de la naturaleza, sino de la ecología humana y de la ecología social, y cómo llega a definir incluso que la crisis no es solamente ambiental, que es la crisis ambiental y social en el relacionamiento socioambiental, y que obviamente por eso tenemos que tratar de integrar, porque todo está relacionado. Así que me parece que es muy valioso el tema de que le diga a sus propios sacerdotes, vayan a las calles, vayan a ejercer el sacerdocio. Sí, bueno. Con su grey en los territorios, nos parece que es muy valioso, Liliana, así que estamos muy contentos con esta visita. Bueno, gracias, director. Creo que empieza un trayecto en el que empieza a haber huecos en la conversación. Gracias por acompañarnos de esta manera, y aquí seguimos conversando de esos impactos y de esa conexión, y sobre todo de las tareas que nos quedan. Bueno, un gran abrazo para todos. Bueno, gracias. Vamos entonces a un corte y ya regresamos. Estamos en Diálogos Metropolitanos conversando de esas lecciones aprendidas que nos deja esta visita del Papa y los compromisos que asumimos como personas, como entidades, que es lo que sigue en la vida y de cada uno de nosotros y de las instituciones. Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras. La naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad, y al recorrerlo se puede gustar y ver qué bueno ha sido el Señor al regalarles tan inmensa variedad de flora, fauna, en sus selvas lluviosas, en sus páramos, en el Chocó, los farallones de Cali o las sierras como las de Magdalena y tantos otros lugares. Los ciudadanos deben ser valorados en su libertad y protegidos por un orden estable.
no es la ley más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales. En esta perspectiva, los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad. Ir a lo esencial es más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que no llevan a un cambio real de vida. Tampoco nuestro discipulado puede ser motivado simplemente por una costumbre, porque contamos con un certificado de bautismo, sino que debe partir de una viva experiencia de Dios y de su amor. El discipulado no es algo estático, sino un continuo camino hacia Cristo. No es simplemente el apego a la explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable, viva y operante del Señor. Un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su palabra. La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia siempre está en renovación. Ecclesia sempre renovanda. No se renueva a su antojo o a su capricho, sino que lo hace firme y bien fundada en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia. La renovación supone sacrificio y valentía, no para considerarse mejores o más pulcros, sino para responder mejor al llamado del Señor. Involucrarse. Aunque para algunos eso parezca ensuciarse o mancharse. Como David o los suyos que entraron en el templo porque tenían hambre. Y los discípulos de Jesús entraron en el sembrado y comieron las espigas. También hoy a nosotros se nos pide crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios. ¿Cuánta gente tiene hambre de Dios? Hambre de dignidad, porque han sido despojados. Y me pregunto si el hambre de Dios de tanta gente quizás no venga porque con nuestras actitudes se la hemos despojado. Pues ahí, tremenda pregunta. Porque es que es provocar a profundizar cómo nosotros realmente vamos a lo esencial, cómo nos renovamos y cómo nos involucramos. María del Pilar, nos estabas contando eso de reinventarse, de revisarse, y ya es coger la esencia, es no irnos por las ramas, es irnos de frente a lo que realmente debemos intervenir y debemos hacer. Sí, es resignificar también la relación con el otro, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un estilo de relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los alumnos, con los diferentes actores de un territorio, en el caso
de la autoridad ambiental o del área metropolitana como entidad. Y ese resignificarse, ese involucrarse que nos hace llamado el Papa es precisamente revisemos cómo es ese relacionamiento. Cuando él dice que todos somos importantes, es realmente entender de que debe de haber una eliminación de la jerarquía, es decir, todos somos importantes en un contexto, por ejemplo, de concertación, de unas metas, de un propósito común cuando estamos hablando en materia ambiental, y todos deben de ser escuchados. Esa desconfianza que uno a veces percibe en ciertos actores de la participación, por ejemplo, ¿cierto? De que ustedes lo están haciendo por cumplir, ustedes lo están haciendo porque les toca y que no perciben un interés genuino, pues eso también hay que revisarlo y evaluarlo, porque cuando hay calidez en el trato, cuando el interés es genuino, cuando realmente queremos tejer, hacer ese tejido en el relacionamiento desde una posición horizontal y no vertical, pues logramos ese adentrarse que el Papa nos está invitando, y es cómo nosotros nos resignificamos a nosotros mismos como seres humanos, pero también resignificamos al otro desde su rol, desde su competencia, desde su posición. Y lo respetamos. Y lo respetamos, pero lo incluimos, ¿cierto? Okay. Entonces, ese incluir la posición del otro, ese escuchar, esa escucha asertiva que tenemos que hacer, es lo que tenemos que revisar, cómo lo hacemos para que el otro sí se sienta incluido desde el interés genuino y real en lo que es la actitud y la intención en el relacionamiento con el otro. María Alejandra, esto se conecta con propósitos mundiales. Absolutamente, pero antes quisiera comentar algo. O sea, el tema de la vulnerabilidad que trató el Papa también, el reconocimiento de la vulnerabilidad, y vamos a conectar el tema de la vulnerabilidad a los temas mundiales. Los desastres naturales que están pasando justo en el año 2015, como el recuento que hizo Eduardo ahorita hace unos minutos, se firmó el acuerdo de Sendai, el marco de Sendai, un tema que es el Acuerdo Mundial de los Desastres Naturales, un proceso de negociación de 2 años en donde finalmente los países del mundo acuerdan también en el año 2015, en marzo del 2015, trabajar en conjunto precisamente por por aumentar la conciencia de las vulnerabilidades, de los riesgos de los desastres naturales, pero también tratar de mitigarlos. Entonces el tema... Se ponen de acuerdo en que los vamos a tener, cómo van a ser, qué va a pasar y cómo los vamos a atender. Y tener en cuenta la magnitud de cómo están creciendo esos desastres naturales, las evidencias, la cantidad de muertos, de personas, de damnificados, de desplazados, de personas que son migrantes por temas ambientales, los procesos de adaptación, la manera como los podemos recuperar económicamente, socialmente, cómo recuperamos eso que hablabas, cómo tejemos para prevenir y para mitigar las vulnerabilidades, Liliana. ¿Y qué ha pasado con ese acuerdo? Bueno, el acuerdo de Sendai es un acuerdo en que muchos países, más de 150 países, Colombia es parte del acuerdo de Sendai. De hecho, en el área metropolitana han tomado y están tomando elementos para implementación, y es un acuerdo en donde muchas empresas, de hecho la empresa de Eduardo trabaja en acompañamiento para tener planes de continuidad y planes de recuperación. Muchas organizaciones privadas tienen este plan. Miren, por ejemplo, lo que pasó en México con el terremoto, la rapidez con la que México se recuperó, el aprendizaje que ha tenido México de sus desastres naturales, pese a que tener una magnitud mucho mayor que el terremoto de 1982. Igual le pasa a Ecuador también. Exactamente, pero entonces hemos aprendido y esto tiene que ver un trabajo en conjunto del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado. Y Eduardo, esto aquí casi que llama la atención es, hay que creerle a los investigadores, hay que creerle a la ciencia, hay que creerle a lo que se viene conociendo hace mucho tiempo, pero que se quedaban en mesas, o guardados, y como eso no tiene importancia, eso dejémoslo para después. Es muy importante esa investigación para la acción. Sí, yo creo que sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos hoy, donde tenemos a un país que se supone es el líder mundial de la ciencia y la tecnología precisamente, que nos está dando señales contrarias frente a ese tema, que tiene un líder actual que literalmente no cree en la ciencia o cuestiona. Estados Unidos, ¿cierto? Sí, estamos hablando de Estados Unidos. Y lamentablemente hoy tenemos, para decirlo muy
como es un vacío de liderazgo clarísimo en términos de lo que significa Estados Unidos en la agenda mundial. Ahorita hablamos del 2015 y en su momento el presidente Obama jugó un rol fundamental para llegar a ese acuerdo de París, para poder, digamos, que quemar esos o lograr unir esas diferencias que se tenían entre países en crecimiento, países emergentes y países desarrollados. Y está ese vacío de liderazgo, pero definitivamente lo que uno observa es que se llenan esos vacíos con otros líderes como el Papa Francisco. Claro, él entra a poner el discurso otra vez sobre la mesa, como sigamos conversando de esto, no lo olvidemos. Y que es fundamental, estratégico, y ahorita tú me lo preguntabas fuera del aire, yo creo que pues tenemos que tener un poco de paciencia con Estados Unidos, esperar de pronto 2 o 3 años para ver qué va a pasar, pero uno observa que la sociedad americana también no responde a ese tipo de cosas. Una sociedad que ha logrado el progreso gracias a la ciencia y la tecnología no puede de un momento a otro desconocer que ese es su camino de crecimiento y es su camino de innovación. Entonces uno esperaría que es un país que retome el liderazgo y que se una a 194 países que, a pesar de la decisión de Estados Unidos, siguen creyendo que el cambio climático es realidad, que lo estamos viviendo y que tenemos que hacer algo al respecto para mitigar ese impacto. María del Pilar. Sí, que precisamente el mundo también está hablando de la bioeconomía. Y ese pensamiento sistémico que también nos invita el Papa es, no solamente miremos lo local, ¿cierto? Nuestro barrio, nuestra vereda, nuestra cuenca, nuestra quebrada, sino miremos el conjunto y mirémonos como planeta. O sea, si uno tiene el pensamiento de red, el pensamiento ya de galaxia, de universo, pues nosotros realmente somos una mota. Y si hacemos esa conexión planetaria, que incluso ya las redes sociales nos dan esa posibilidad, el pensamiento sistémico que él nos está invitando es cómo nos adentramos, cómo realmente nos hacemos uno, porque eso de la casa común es el sentido de unidad. Nosotros no estamos separados del otro, no estamos separados de los recursos naturales, del mar, de la lluvia, del aire, del agua, somos uno. Lo que pasa es que no lo percibimos y ese de pronto es como el juego que él nos está invitando. Entendamos de que tenemos que trabajar con un sentido de unidad, porque el planeta es uno, el universo es uno y el fragmento de pronto es un sofisma de distracción y ahí es donde está como el misterio de la vida. Bueno, tenemos una llamada desde Caldas. Wilson Cruz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, hombre, muy felicitaciones por tan importante y bonito programa. Ay, muchas gracias. ¿Qué le dejó el Papa? ¿Qué le quedó a usted? Hombre, pues primero que todo felicitarlos a todos ustedes allá, a felicitarlos a ustedes allá por ese programa por el medio ambiente, que es lo que la verdad para mí el medio ambiente significa que es la sangre del cuerpo. Ajá. ¿Ya? Y como le he dicho yo acá, que como son las mujeres, o sea, como las mujeres, que si no hay mujer no hay agua, porque es que sin agua nos morimos. Sí. Pero lo que me dejó el Papa son 2 cositas que, como dice él, que el diablo entra por el bolsillo. Sí. ¿Ya? El diablo entra por el bolsillo, y la otra es de que libertad sin rencor. Tenemos que poner eso en práctica para que uno pueda descansar, no solamente es decir perdonar, yo perdono, pero entonces cuando ve a la persona le da como esa rabia, no, es perdonar pero con el corazón. De verdad, ese como es mi decir, aporte. listo, don Wilson, nos hace un aporte muy fuerte, bien importante, porque quedamos creo que retados con eso, el tema de que el diablo entra por el bolsillo y que el bolsillo nos pone a pensar en un doble, en otro poder. Tiene que ver mucho porque el dinero es importante, es parte de la estructura en la que vivimos y es necesario para adquirir valores, servicios, pues muchas cosas que necesitamos, pero no puede ser el centro de la vida. El centro de la vida debe estar puesto en la vida como tal, y el dinero es simplemente un facilitador. Cuando cambiamos el eje central, se nos pone el amor en otro lugar, y en psicología lo llamamos poner el amor en otro sitio, y cuando se pone el amor en el dinero, se nos pierde la familia y se nos pierde todo lo que es la vida, y ahí nos confundimos bastante. Paola, tenemos una encuesta en redes sociales, ¿qué te dijeron? Bueno, le preguntamos a la gente cuál era ese mensaje que les había dejado el Papa Francisco pues en su visita, y tuvimos por ahí algunas participaciones. Por ejemplo, la Tata Ramírez nos dice, cita al Papa cuando dice: y como los apóstoles hace falta llamarnos unos a otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos. Entonces ya dice que este es un mensaje claro para todos los colombianos, un mensaje de unión, de trabajo conjunto, de buenos resultados para lograr crear sociedades
más equitativas. Esto es lo que aplicaré en mi vida. Trabajaré en pro de una mejor patria, mi patria. Y también Cata Vargas nos dice que más allá de la religión dejó grandes enseñanzas y reflexiones que al interiorizarlas nos harán mejores personas. El respeto a la diferencia, el amor a la familia, la ética en los negocios y el siempre velar por ser un funcionario público íntegro. Adicionalmente, durante esa transmisión por Facebook Live hemos tenido también algunas participaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, Eduardo Aires, él en una mezcla de español y portugués, un portuñol. Ahí le vamos haciendo el portuñol. Nos sí. dice que el Papa nos dejó un mensaje de esperanza y una lección de amor a todas las personas. Ah, qué bonito. Bueno, ahí ustedes nos están dando sus aportes. Vamos a escuchar qué les dijo el Papa Francisco en el encuentro del CELAM. Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos han sido dados, los grandes desafíos del continente permanecen sobre la mesa y continúan esperando la concretización serena, responsable, competente, visionaria, articulada, consciente de un laicado cristiano que como creyente esté dispuesto a contribuir en los procesos de un auténtico desarrollo humano, en la consolidación de la democracia política y social, en la superación estructural de la pobreza endémica, en la construcción de una prosperidad inclusiva fundada en reformas duraderas y capaces de perseverar el bien social, en la superación de la desigualdad y en la custodia de la estabilidad, en la delineación de modelos de desarrollo económico sostenible que respetan la naturaleza y el verdadero futuro del hombre, que no se resuelve con el consumismo desmesurado, así como también en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz. Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abuso. Queridos colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Cristo roto y amputado, para nosotros es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia.
nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor. El amor es más fuerte que el odio y la grandeza para nosotros son mensajes, y aquí unos poquitos nomás de todos los que hemos identificado. Paola, es importante esta información y en redes sociales ya nos lo están diciendo. Liliana, pues hay mucha información que nos ha dejado esta visita del Papa, y les queremos hacer una recomendación, porque estos discursos que él dio pues no solamente son para escucharlos, sino para seguirlos leyendo y revisándolos. Y hay un sitio web, estudiar y poner tareas. Así es, hay un sitio web que es www.asiprensa.com, es un portal católico de noticias bien importante, y allí hay una sección donde está toda la información de la visita del Papa Francisco, y van a encontrar lo que llaman ellos el ebook de Francisco en Colombia, donde están todos los discursos, van a poder leerlos con toda la profundidad del caso, e incluso tienen los enlaces respectivos a cada uno de los videos. Es que yo creo que sería muy emocionante que los evangelios en las misas los domingos tengan que ver con este tipo de mensajes, que las clases de religión sea esto, que las conversaciones de educación física, entre otras, tengan que ver con esto, que la geometría tiene que ver con esto, o sea, atraviesa la vida del ser humano y es importante. Y en Twitter estamos de tendencia. También en Twitter, pues qué bueno, vemos que este tema llama bastante la atención, y el numeral Diálogos Metropolitanos está ahí en tendencia en la ciudad de Medellín, así que qué bueno saber que nos están viendo y que este programa les ha interesado a los televidentes. Eduardo, una propuesta para quienes nos ven, para los empresarios que acompañas, para quienes dicen, esto sí me toca o no me toca. Creo que la invitación y la propuesta es que esta es la agenda. Ajá. No nos queda ninguna otra opción que entender que el desarrollo sostenible, o sea, que las empresas se preocupen por generar riqueza, pero también por preocuparse por el impacto social y ambiental que generan, es el camino a seguir. Y ya tenemos muy buenos ejemplos aquí en la ciudad de líderes, empresas líderes mundiales que nos están demostrando que ese es el ejemplo. Y otra invitación que les hago, muy atada con los mensajes del Papa Francisco, él nos decía que los jóvenes hoy en día tienen una sensibilidad por la ecología distinta, y eso lo vivimos. María y yo pues tenemos la oportunidad de ser profesores en la Universidad de AFID, y lo vemos cada vez que tenemos en cada semestre nuevas cohortes de alumnos, uno ve que la sensibilidad ambiental es mayor. Entonces, una invitación que les hago es, trabajemos en red. Por ejemplo, acá en la ciudad tenemos redes que agrupan profesionales de sostenibilidad que trabajamos y que somos apasionados por estos temas. Entonces es una manera de contribuir y una manera de catalizar todo ese interés por el medio ambiente que vemos que va creciendo cada vez más. 30 segundos para cada una. María Alejandra. Bueno, no, volver al tema de involucrarse, volver al tema de callejear, volver al tema de asumirse y volver al tema de tomar conciencia de nuestros propios límites sin perder la libertad. Entonces, y sin perder la autonomía, y tomar ni la tiempo alegría. ni la alegría, Ay, sí. pero para pensar, para poder ser autónomos, para que nosotros podamos tomar esos límites. María del Pilar. Concretización serena que nos decía el Papa en una de sus homilías, o sea, concretar los proyectos, los estudios que hemos hecho en el territorio. Por eso nuestro plan de acción Territorios Integrados habla de plan y acción, o sea, no nos quedemos en el sueño, sino en la realidad de lo que podemos hacer juntos, en red. Y yo los invito a que sigamos juntos, que sigamos conversando, que sigamos dialogando, que nos sigamos conectando, porque esa es la tarea de la televisión pública, generar estos espacios de encuentro. Gracias por acompañarnos y seguimos conversando en las redes sociales de este tema que tanto nos ha impactado. Un abrazo y que tengan un feliz descanso.